Los ISFP son los aventureros del mundo Myers-Briggs, personas realistas que prefieren vivir bajo sus propios ideales. Si quieres saber más sobre la personalidad ISFP, has llegado al vídeo perfecto. Hola y bienvenido a MBTI Enneagrama, soy Mónica Sánchez y en este canal hablamos sobre teorías de la personalidad. ¿Cómo son los ISFP? Los ISFP son personas muy sentidas que sienten intensamente sus emociones, pero a diferencia de lo que se suele pensar, no son personas que vayan por ahí llorando por las esquinas ni nada parecido, ya que utilizan un proceso cognitivo llamado sentimiento introvertido, que lo que hace es experimentar y querer profundizar en las propias emociones internas sin tener necesidad por ello de querer ir hablando de sus sentimientos con todo el mundo. Las personas ISFP también guían su vida y sus decisiones basándose en lo que ellos consideran correcto y en lo que tiene un valor moral o emocional para ellos mismos. Es decir, si ellos creen que algo está bien, actuarán en consecuencia la mayoría de las veces sin tener muy en cuenta ni si esa acción es 100% lógica y sobre todo sin tener en cuenta lo que diga el conjunto de la sociedad. Ellos se basan en sus propios valores internos. Los ISFP también son personas que están muy conectadas con el momento presente, con el aquí y el ahora. Por eso, muchas veces también pueden parecer personas impulsivas. Al estar tan en sintonía con los elementos físicos del entorno presente, también son personas a las que se les suele dar muy bien la estética y de hecho muchos suelen llevar looks bastante personales, que no tienen por qué ser muy llamativos, pero sí suelen aportar a su estética, al cómo se ven, cosas que reflejen su identidad. Muchos ISFP también suelen divertirse creando arte en cualquiera de sus formas. Por último, también se cree que los ISFP son uno de los tipos de personalidad que mejor lee el lenguaje corporal de otras personas. Precisamente por esto, por su facilidad para conectar con el mundo emocional y su facilidad también para visualizar lo que tiene delante, para conectar con el presente. ¿Qué significan las letras? ISFP. Las letras que componen el nombre de cada una de las 16 personalidades no están ahí al azar, sino que son siglas que nos indican o nos explican distintos rasgos de las personalidades. Tengo un vídeo completo hablando sobre ello que te dejo enlazado en tarjetas, por lo que no me voy a extender mucho aquí y voy a pasar directamente a explicarte qué significan las letras de ISFP. Y introvertidos. Los ISFP son personas introvertidas que necesitan pasar tiempo a solas analizando sus propios pensamientos y sobre todo sus propias emociones. Si bien es cierto que a los ISFP les suele gustar más pasar tiempo con gente que a otros introvertidos, también es verdad que siguen siendo introvertidos, por lo que aún necesitan tiempo para conectar con el interior, ya que conectan más fácilmente con su interior que con el exterior. Sensores. Los ISFP son personas realistas que prefieren información concreta, física, tangible, antes que pasar horas especulando sobre ideas o posibilidades que ellos creen que no nos llevan a ningún lado. Los ISFP también son personas que viven el momento y suelen disfrutar de planes y actividades realistas. Sentimental. Feeler. Los ISFP toman decisiones basadas en la ética, la moral, lo que consideran correcto o cómo harán sentir sus acciones a otras personas, fijándose en esto mucho antes que en si lo que van a hacer es eficiente o es lo que se ha hecho siempre. Perceptivos. Los ISFP prefieren dejar sus opciones abiertas y tener tiempo para la exploración, la novedad, la aventura, ya que una vida demasiado monótona, rutinaria o repetitiva hace que los ISFP se sientan muy fácilmente agobiados. Las funciones cognitivas de ISFP. Las funciones cognitivas forman algo así como el esqueleto de cada tipo de personalidad Myers-Briggs. Son los diferentes procesos que existen para tomar decisiones y para percibir la información. Cada tipo de personalidad tenemos una función preferida para percibir y otra función preferida para tomar decisiones. No me voy a extender mucho en esto porque ya tengo un vídeo completo hablando de ello, lo dejo enlazado como siempre en tarjetas y también en la cajita de descripción. Si tú quieres información mucho más profunda y detallada, en mi libro, el gran libro del MBTI, también encontrarás una guía súper completa sobre las 8 funciones cognitivas, cómo funcionan en cada una de las 16 personalidades, tablas comparativas entre ellas para aprender a diferenciarlas, ejes, funciones sombra. Es uno de los libros sobre MBTI y funciones cognitivas más completos que existen y lo encontrarás en Amazon y también enlazado en la cajita de descripción. Dicho esto, quiero hacer una última aclaración y es que aunque todos los ISFP comparten las mismas funciones cognitivas, cada ISFP es completamente distinto, ya que estas funciones simplemente nos dicen sus preferencias perceptivas y evaluadoras, pero después cada persona somos un mundo.
Función dominante de ISFP, el sentimiento introvertido o FI. El sentimiento introvertido o FI se centra en profundizar en los propios sentimientos y valores del usuario, para encontrar así lo que le parece correcto y crear de esta manera su propia guía ética o moral. Para los ISFP no hay nada más importante que ser fiel a sí mismo, por eso suele guiar su vida en función de lo que él considera correcto o de lo que él considera que está bien. Esta actitud también les suele hacer que sean personas bastante carismáticas, porque acaban convirtiéndose en los dueños de su vida, y ¿quién no quiere ser el dueño de su destino? De hecho, muchos protagonistas de ficción son ISFP por esta misma razón. Por ejemplo, Harry Potter. Otro punto clave de los ISFP y su FI dominante es que son personas que se guían mucho por sus emociones y a menudo prefieren sentir algo, aunque sea negativo, que no sentir nada. Esto puede llevarle a situaciones emocionalmente dañinas si no se maneja bien. Sin embargo, cuando los ISFP conectan de forma positiva con su FI dominante, pueden vivir experiencias realmente bonitas, pueden conectar con emociones fantásticas, aprenden a ver qué es lo que hace sentir realmente bien a la gente y pueden crear experiencias y emociones muy bonitas también en los demás. Otra aclaración súper importante que quiero hacer en este punto es que muchas personas asocian a la función FI con ser egoísta, cuando esto no tiene nada que ver. Mucha gente cree que las personas FI, y en especial los FI dominante como ISFP o INFP, lo que quieren es llevarse el trozo más grande del pastel, ¿no? Porque quieren sentirse bien, o se guían por sus emociones. Sin embargo, esto la mayoría de veces ni siquiera se da, porque su FI puede ver incluso más noble que otra persona se lleve el trozo más grande del pastel. Este es un ejemplo quizá muy simple o muy sencillo, pero creo que ayuda mucho a entender este punto. Lo que sí que hace realmente FI es tratar de vivir una vida acorde y en sintonía con lo que el usuario valora, con lo que el usuario considera que está bien. Por eso, este tipo de personas suelen hacerse mentalmente preguntas del tipo: ¿esto tiene valor para mí? ¿Esto realmente está alineado conmigo? ¿Está alineado con mi interior? Y utilizan la respuesta a esas preguntas para tomar el rumbo de su vida. Función auxiliar de ISFP, la sensación extrovertida o SE. La sensación extrovertida está muy en sintonía con los elementos físicos del momento presente y además proporciona al usuario una fácil capacidad para reaccionar a ellos. Por ejemplo, cuando viene un balón, pues las personas que tienen SE en posición alta suelen tener más facilidad para pararlo de repente. También es una función cognitiva que se siente más feliz cuando puede explorar la vida sin restricciones. Bien, la sensación extrovertida es lo que hace que ISFP sea muy bueno estando en el aquí y el ahora. Y es que, aunque los ISFP son personas bastante idealistas por ese FI dominante que tienen, aún suelen tener los pies en la tierra y ver el mundo tal y como es. Entonces, desde ese realismo o desde esa veracidad ya pueden trabajar para cambiarlo si consideran que deben de hacerlo. También es lo que hace que ISFP sea considerado el artista del MBTI, porque claro, él o ella están muy en sintonía con lo que sienten por dentro, con lo que llevan dentro, pero también muy en sintonía con lo que hay afuera, con los elementos del entorno. Entonces esto le hace que sea más fácil para él que para otro tipo de personalidad plasmar de formas artísticas, de formas físicas lo que llevan dentro, ya sea mediante la pintura, mediante la fotografía, mediante la danza. Como la sensación extrovertida también está tan en sintonía con la estética, de hecho es la función de la estética por excelencia, los ISFP también suelen ser muy conscientes de cómo se ven, de su apariencia física. Y muchos suelen trabajar en ella, pero no siempre desde la perspectiva de ser más atractivos o de encajar, sino más bien de utilizar su estética para demostrar su identidad. Por eso muchos ISFP pues tienden a llevar detalles así más únicos, como por ejemplo mechas rosas, ropa de algún país que los represente, de alguna banda de música que les guste mucho, colores con los que se sientan fuertemente conectados. Para los ISFP su identidad es muy importante y suelen tener facilidad para mostrarla mediante la estética. Debido a esta combinación de funciones, los ISFP también son muy sensibles al entorno y pueden ver cómo diferentes detalles afectan emocionalmente a las personas, que es algo que la mayoría pasamos por alto. Por ejemplo, pueden ver cómo afecta emocionalmente pintar una pared de un color o de otro. Por eso diría que también suelen ser muy buenos si deciden dedicarse a la decoración de espacios. Por último, y aunque de esto se habla mucho menos, muchos ISFP también se sienten especialmente realizados cuando pueden dedicarse a trabajos que se dedican activamente a cuidar de los demás. Por ejemplo, cuidado infantil, cuidado a la tercera edad o trabajo social. Función terciaria de ISFP, la intuición introvertida o NI. La intuición introvertida percibe patrones, símbolos y es fantástica para proyectar la información hacia adelante y prever así las consecuencias más probables para una acción. NI en posición terciaria suele manifestarse como una facilidad o una necesidad de proyectar hacia adelante.
pero haciéndolo en pocos pasos porque es una función terciaria. Si por ejemplo un INTJ tiene facilidad para crear un plan de 8 pasos con todos esos pasos ramificados, ISFP puede ser más feliz creando un pequeño plan con 2 pasos y ya una vez que demos esos 2 pasos pues ya veremos qué otros 2 pasos damos. De nuevo, este es un ejemplo sencillo, pero creo que ayuda a entender este punto. Los ISFP también suelen disfrutar muchísimo de conversaciones profundas y de pasar tiempo con personas que tienen una visión más amplia de la vida. De hecho, los ISFP son ese tipo de personas que no quieren estar con gente normal o aburrida. Sin embargo, cuando los ISFP comparten sus pensamientos más íntimos y profundos, también se vuelven especialmente vulnerables, porque como nos pasa a todos, cuando los ISFP reciben algún ataque a su función terciaria, pues les duele de forma especial. Por eso es muy importante que si tienes algún ISFP en tu vida, respetes su visión abstracta y profunda de la existencia. El ni terciario de los ISFP también se ha manifestado a lo largo de la historia como la necesidad de incluir símbolos en el arte, por ejemplo en los cuadros. Imagina por ejemplo un pintor que pinta un perro al lado de una pareja porque el perro lo que hace es simbolizar la fidelidad, no está ahí solo porque quede bonito. O el cuadro de unos niños donde además aparece un frutero porque la fruta simboliza la frescura de la vida. De hecho, a la gente que le gusta analizar el arte creo que disfrutaría mucho con estos cuadros pintados por ISFPs. A la función terciaria, independientemente de cuál tengamos, también se la conoce como función de alivio o el niño eterno porque es la que más nos gusta, es la que utilizamos para pasárnoslo bien, pero también solemos creer que se nos da mejor de lo que en realidad se nos da. Tengo una serie de vídeos completas sobre todas las funciones terciarias y te voy a dejar por aquí enlazado el de ISFP. Función inferior de ISFP, el pensamiento extrovertido o T. T es la función cognitiva de la organización externa, la eficiencia y la consecución de metas. También trabaja activamente por mantener el entorno categorizado, ordenado y estructurado. Bien, los ISFP y los INFP se guían más que nadie por sus propios sentimientos y por sus propios juicios de valor, que es justo lo contrario a lo que hace la función T. Por eso, esta función cognitiva suele ser la que más quebraderos de cabeza les da a los ISFP durante casi toda su vida. Debido a esto, los ISFP pueden tener problemas para llevar una vida que otros consideraríamos eficiente en el sentido de cumplir plazos, crear planes de acción eficaces para conseguir lo que quieren, administrar bien sus recursos materiales. Ahora bien, ¿significa esto que los ISFP están destinados a no alcanzar el éxito? Nada más lejos de la realidad. De hecho, algunas de las personas más exitosas de la historia han sido ISFP, como por ejemplo Michael Jackson. Ahora bien, los ISFP necesitan centrarse en su pasión, que es lo que más saben hacer. Cuando ISFP sigue su pasión, sigue eso que le impulsa, sigue eso que le nace desde dentro, puede convertirse realmente en el mejor en su campo, porque no hay mayor gasolina para el éxito que la pasión por lo que uno hace. Además, como sucede con todos los tipos de personalidad MBTI, a medida que crecen, los ISFP aprenden a manejar mejor su función inferior. ¿Qué estresa a los ISFP? Todos los tipos de personalidad nos vemos obligados a lidiar con cosas en nuestra vida que nos estresan un montón y con otras cosas que nos gustan y nos desestresan. Lo importante en este punto es que lo que estresa a un tipo de personalidad puede ser lo que desestresa a otra. Por eso es tan importante conocer tanto tu MBTI como el de tus personas cercanas. Aquí voy a contarte exclusivamente lo que más estresa a los ISFP. Bien, una de las cosas que más estresa a los ISFP es sentir que otras personas desvalorizan su propia esencia, su individualidad o su identidad. Es decir, los ISFP necesitan llevar una vida en sintonía con quien ellos son, con su identidad única, y de hecho muchas veces suelen defender las diferencias o la identidad individual de otras personas, ya que ellos saben de primera mano lo que es sentirse diferente o como una pieza que no acaba de encajar del todo en el puzzle de la sociedad. Por eso, verse obligados a seguir la corriente general o sentir que otros no valoran sus rasgos únicos o sus rasgos diferentes, aunque con esta individualidad rompan la armonía del grupo, es algo que puede realmente estresar y agobiar mucho a los ISFP. Otra cosa que estresa muchísimo a los ISFP es la microgestión, es decir, no son un tipo de personas que se sientan cómodas en un trabajo rutinario y repetitivo de 9 a 5, sino que estas personas están mucho más cómodas con la libertad y sin saber qué va a pasar exactamente en los próximos 10 minutos. Como también les gusta dar su toque personal y único a las cosas que hacen, a su trabajo,
Tener a alguien vigilándolos 24/7 y estando microgestionados todo el tiempo hace que se sientan encerrados y privados de esa libertad que tanto necesitan, que tanto anhelan los ISFP. Esta también es la razón de que muchos ISFP prefieran trabajos independientes o creativos. Por último, y esta es una de las cosas que más estresa a los ISFP, es sentir que no aportan ningún valor positivo con lo que hacen. Te pongo un ejemplo. Si un ISFP está todo el día en una oficina haciendo papeleo que considera totalmente innecesario, ese ISFP va a sufrir bastante, ya que ellos quieren hacer algo que consideren correcto, algo que consideren positivo para ellos primero y después positivo también para los demás. Y esto además puede hacerse de muchas formas, ya que puede ir desde escribir una novela hasta cuidar a personas que lo necesitan o incluso ser policía para hacer del mundo un lugar mejor. Lo importante es que ellos sientan que tienen un impacto valioso. Si además incluimos fechas de entrega constantes o conflictos interpersonales, los ISFP pueden llegar a sentirse realmente mal. ISFP bajo estrés. El estrés aparece en nuestra vida cuando enfrentamos una situación que no sabemos cómo manejar de forma positiva. Según la teoría Myers-Briggs, cuando tenemos algo de estrés, pues más o menos lo vamos sobrellevando. Pero si el estrés se alarga demasiado en el tiempo o vivimos una situación realmente devastadora que pone nuestra vida patas arriba, podemos caer, según la teoría Myers-Briggs, ya digo, en dos estados. Al primer estado se le conoce como loop y es cuando pasamos a utilizar de forma compulsiva la función dominante y la terciaria, pasando por alto la auxiliar que nos equilibra. Y el segundo estado, y es el peor de todos, se le conoce como grip. Y este estado consiste en que utilizamos de forma totalmente impulsiva y descontrolada nuestra función inferior. Bien, la teoría es que nuestra mente llega a estos dos estados porque siente que al utilizar las dos funciones dominantes que tenemos, la dominante y la auxiliar, no podemos arreglar el problema porque si no ya lo habríamos arreglado. Entonces echa mano de las otras dos funciones que más conoce, que son la función terciaria y la inferior. ¿Qué pasa aquí? Que como realmente no sabemos usarlas, pues lo hacemos de forma errática, descontrolada y muchas veces hace más mal que bien. Bueno, lo que voy a contarte en este punto es cómo es ISFP en estado de loop y en estado de grip. Y más adelante te cuento cómo se desestresa ISFP para que nunca jamás se llegue a estos dos estados. El loop Fi-Ni de ISFP. Cuando ISFP entra en loop, pierde su capacidad para estar en el momento presente y el impulso natural que tiene para moverse y para materializar sus ideas. También suele volverse catastrofista, empieza a pensar que todo va a salir mal, puede volverse bastante ansioso y suele sentir la necesidad de retirarse del mundo para simplemente procesar sus emociones. Además, en este estado casi cualquier cosa que le digas a ISFP se lo va a tomar como una crítica. Por último, en este aislamiento muchas veces también tiende a buscar patrones en todas partes que la mayoría de veces no están ahí y realmente tampoco tienen mucho sentido. El T-Grip de ISFP. Cuando ISFP cae en grip, comienza a utilizar su pensamiento extrovertido de una forma totalmente caótica, tanto para sí mismo como para los demás. Y esto suele traducirse en que se vuelve hipercrítico tanto con él como con todo el que se le ponga por delante. En este estado, de hecho, se vuelve una persona bastante desagradable, que normalmente no lo es, y cuando acaba el grip también suele arrepentirse mucho de todas las cosas que ha dicho en este estado. Otra de las cosas que caracteriza el grip de ISFP es que empieza a haber problemas por todas partes y siente una necesidad exagerada de hacer cosas sin parar y de intentar solucionar esos problemas aunque no tengan idea de cómo hacerlo, lo que muchas veces acaba dando más problemas que soluciones. ¿Qué desestresa a ISFP? En este punto voy a decirte cómo los ISFP se sienten bien la mayor parte del tiempo para que estos estados de estrés tan desagradables que hemos visto no lleguen a darse. Empiezo. Lo primero que hace sentir bien a los ISFP es tener el suficiente tiempo a solas, ya que siguen siendo introvertidos. Y si bien es cierto que los introvertidos F, racionales, suelen necesitar menos tiempo a solas o suelen estar más cómodos con la gente que los introvertidos T, racionales, aún siguen siendo introvertidos y necesitan pasar tiempo a solas procesando sus propias emociones. Pasar tiempo alejados de las exigencias del exterior permite a ISFP profundizar en sus propios sentimientos, experimentarlos y dejarlos ir. En estos estados de calma y aislamiento, muchos ISFP también disfrutan de escuchar música a todo volumen que le permita experimentar sus emociones aún con más intensidad para por fin dejarlas salir. Otra cosa que puede desestresar muchísimo a los ISFP es una escapada. Pero mejor aún si es en soledad o con una persona de extrema confianza con la que ISFP nunca se sienta juzgado.
Lo importante aquí, y esto quiero recalcarlo, es hacerlo con cabeza, ya que muchos ISFP son propensos a gastarse todos sus ahorros en viajes cuando se sienten estresados y esto al final les da más problema. Vale, no hace falta que sea algo súper grandioso. Puedes simplemente ir a una parte de tu ciudad donde nunca hayas estado o visitar el pueblo más cercano. Además, en estos momentos te ayudará mucho el simplemente relajarte y concentrarte en lo que vas viendo por esa ciudad o por ese pueblo y en cómo te hace sentir. En cómo te hacen sentir los edificios, la vibra del lugar, la gente. Por último, y creo que esto no va a sorprender a nadie, algo que puede desestresar muchísimo a los ISFP es hacer arte. Y esto no lo digo por el estereotipo, sino porque realmente todos los tipos de personalidad nos sentimos calmados, desestresados y en nuestra salsa cuando podemos utilizar de forma relajada nuestra función dominante y nuestra función auxiliar. Que es justo lo que hace ISFP cuando crea arte. Cuando ISFP realiza cualquier actividad artística, lo que está haciendo es conectar con sus propias emociones y con el momento presente. Si además hace esto en un paraje natural como una playa, una montaña o un parque, ISFP puede sentirse especialmente renovado. ¿Cómo saber si alguien es ISFP? Si has llegado hasta aquí, puede que te estés preguntando si tú mismo o tú misma eres ISFP o si alguien que conoces puede serlo. La siguiente lista te ayudará a salir de dudas. Son idealistas y realistas a la vez. Están en sintonía con los sentimientos y transmiten emocionalidad. Suelen cuidar su apariencia física, maquillaje, perfume, ropa, etc. Sus valores son más importantes que los dictados de la sociedad. Son sinceros y auténticos. No son personas bien queda. Famosos y personajes ficticios ISFP. Por último, voy a darte una serie de personas y personajes que, a mi parecer, son ISFP, para que puedas tener un mejor concepto de este tipo de personalidad. Empezamos por las personas famosas. Lady Gaga, Frida Kahlo, Prince, Vincent Van Gogh y Edith Piaf. Y en cuanto a personajes ficticios tenemos a Beatrix Kido, de Kill Bill, Riley Anderson, de Inside Out, Yutaro, de Kimetsu no Yaiba, Otto, de Los Simpson y Rose, de Titanic. Y hasta aquí nuestra guía completa sobre los ISFP. Espero haberte ayudado a entender mejor a una personalidad tan profunda, tan emocional y tan maravillosa. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte si aún no lo has hecho, porque todos los jueves traigo nuevos vídeos sobre MBTI y Enneagrama que pueden ayudarte un montón a comprenderte a ti mismo y a los demás. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en próximos episodios. ¡Hasta la próxima!